Muy buenas tardes, mis queridas hermanas, hermanos, para venir a celebrar esta celebración del Vía Crucis. A las 5 tendremos la celebración de la Pasión y a esta hora tendremos una meditación sobre el Vía Crucis, precisamente a la hora en que cada uno de nosotros recuerda exactamente el momento en que Jesús ha fallecido. A las 3 en punto, Él entregó su espíritu. Por eso a esta misma hora, a las 3, nosotros celebramos este Vía Crucis. Primero hagamos un recuerdo de lo que significa el Vía Crucis. Esta devoción, que es una devoción, es una manera que tiene el pueblo cristiano de recordar la pasión del Señor. Esta devoción comenzó en Jerusalén mismo, o sea, los años posteriores a la muerte y resurrección de Cristo, obviamente hubo una persecución hacia los cristianos, e incluso en los primeros siglos los cristianos no podían mayormente ni celebrar ni recordar los lugares santos, aunque siempre se acordaban cuáles eran y había un mínimo de devoción, pero no se podía más públicamente. Cuando ya el cristianismo dejó de ser perseguido, el cristianismo recordó con mucho más devoción los lugares donde Jesús vivió desde que fue concebido en Nazaret, donde nació en Belén, y todos los momentos de la pasión y de la vida de él en Jerusalén. Y no solamente recordó los lugares donde se hicieron basílicas, hasta el día de hoy, grandes basílicas, hasta el día de hoy se recuerda, y se tiene la basílica de la resurrección, del sepulcro, el Santo Sepulcro, digamos, está el Calvario y el sepulcro en una misma gran basílica. Hay basílicas también en los otros lugares. No solamente recordó eso, sino que también cuando se llegaban los aniversarios de estas mismas fiestas, el mismo cristianismo repetía los hechos. Y particularmente el Viernes Santo era una ocasión oportuna para no solamente recordar la muerte de Jesús, sino que también para recorrer los lugares de su pasión. Y así entonces ellos comenzaban desde el momento donde estaba el pretorio, donde Pilato condenó a Jesús a la muerte, e iban caminando todos los cristianos recordando los momentos, cuando cayó, cuando se encontró con María su madre, y así entonces tenemos el Vía Crucis con nuestras 14 estaciones, que algunas están incluso, son momentos que aparecen en la Biblia, como el encuentro de Jesús con el Cirineo, y otras más bien se recuerdan como por tradición, por recuerdo, aunque no aparezcan en la Biblia, como el encuentro con Verónica. Pero unas y otras al final nos dan una muy bonita perspectiva de lo que es la pasión del Señor, de lo que fue esa pasión. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí, luego en todas las iglesias y en el mundo, empezaron a recordar lo mismo, pero ya no recorriendo los lugares, como se hacía en Jerusalén, que iban de lugar en lugar, sino que ahora en la misma iglesia o en un mismo lugar se ponían las estaciones, los cuadros, como el que tenemos acá, y la gente iba entonces pasando de un cuadro a otro, de una estación a otro en la iglesia. Y otras veces, como lo hemos hecho nosotros tantas veces aquí, pero este año por la pandemia no se puede hacer, nos juntábamos y recorríamos unas cuadras alrededor de la parroquia o alrededor de una capilla o en algún sector, a veces en el campo, más largo todavía. O sea, también es la costumbre de repetir el camino de Jesús, no solamente recordando las estaciones con los cuadros, sino que también caminando entre medio. Son distintas formas de llevar adelante el Vía Crucis, que significa camino de la cruz, que es el camino que lleva a la resurrección, pero sobre todo es el camino que Jesús portó con su cruz para llegar hasta el momento del Calvario donde murió. Ese es el espíritu entonces con el cual nosotros vamos a recordar este momento, y ese es como diríamos, un pequeño recuerdo histórico, contextual. En segundo lugar, antes de comenzar este Vía Crucis, creo que es muy importante tener presente una segunda cosa. Uno tiene dos posibilidades al recorrer el Vía Crucis. Una es, recordar y ver cuánto dolor, y dolerse por el dolor. Es una muy bonita cosa que uno vaya viendo cuánto dolor de Jesús. Pero eso es todavía superficial. Otra forma es decir, ese dolor es por mí, y entonces
darme cuenta lo pecador que soy y dolerme de mis pecados, lo cual también es muy bueno, pero todavía no es suficiente. Son dos cosas todavía instrumentales. El dolor de Jesús es solo una expresión de algo más profundo, y mi dolor de mis pecados al ver la muerte de Jesús es también un aspecto secundario, como el fruto de una cosa anterior, y eso anterior es que la pasión nos tiene que mostrar el inmenso amor de Dios. En primer lugar, el inmenso amor de Jesús, que es capaz de entregar su vida, no importar las consecuencias de su predicación, de su entrega, y dar hasta la última gota de su sangre con tal de mostrarnos el camino al Padre y de salvarnos y de alguna manera borrarnos nuestros pecados con su muerte. Y más aún, no solamente muestra el amor de Jesús, sino que muestra el amor del Padre Dios, que envía a su Hijo y se hace presente en su Hijo, y de alguna manera el Padre también sufre en su propio Hijo. Entrega su vida, que es su Hijo, es todo lo que Él tiene, lo entrega por nosotros. No en el sentido de que se desprende de Él, sino en el sentido de que Él mismo se entrega en Él. Es un misterio que no podemos comprender ahora, pero sí sabemos que al fin y al cabo todo lo de la cruz es signo del amor de Dios. Por lo tanto, en este Vía Cruz yo los voy a invitar a que cada uno pueda meditar y recorrer estas 14 estaciones hasta la espera de la resurrección, meditando en el inmenso amor de Dios por nosotros, que borra nuestros pecados, pero sobre todo nos muestra su amor y nos renueva internamente. Dispongamos entonces nuestro corazón para este Vía Crucis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón haciendo un acto de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez les dijo: «Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que habían metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se los entregó a su voluntad. Del Evangelio de San Lucas. Jesús fue condenado a muerte. La razón externa es que Pilato lo condenó a muerte. Y Pilato lo condenó a muerte porque las autoridades del pueblo judío lo entregaron. Pero la verdadera razón de su muerte por nosotros es su amor entregado. Es su venida al mundo a cualquier costo con tal de mostrarnos su amor, mostrarnos el camino al Padre y limpiarnos de todas nuestras manchas. Por eso, tras esa condenación de Pilato, lo que hay es una entrega voluntaria. Jesús decía: «Nadie me quita la vida, yo la entrego». Por eso, al mirar la condenación de Jesús, uno mira también su amor, su entrega, su decisión de venir a nosotros. Pero también, cada vez que uno mira a Jesús condenado, también tiene que mirar a tantas otras personas que a veces
justamente, a veces más injustamente, son condenados en distintas formas, sufren y son entregados al sufrimiento. Que ojalá también esta injusta condenación de Jesús nos haga pensar en la necesidad de nuestra justicia, pero también en cómo el amor de Jesús se sobrepone a todas las injusticias. Y siempre, por sobre todo, su amor es una entrega por nosotros. Pidamos que, al igual que algunos de los discípulos, María Santísima y algunos de los que miraban allí, fueron capaces de ver en Jesús no un condenado anónimo, sino a Jesús, una persona, el Hijo de Dios. Ojalá que nosotros tengamos esos ojos para ver a Jesús en medio del mundo. Oremos. Oh Dios, que amas la vida, siempre nos das una nueva oportunidad a través de la reconciliación para que gustemos tu misericordia infinita. Te suplicamos que infundas en nosotros el don de la sabiduría para que consideremos a cada hombre y a cada mujer como templo del Espíritu y respetemos su dignidad inviolable por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Marcos. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Aquí vemos a Jesús ya hecha la sentencia de Pilato. Los soldados lo pescan y se burlan de él y comienza su gran sufrimiento. Le colocan una corona, se ríen de él y tiene que cargar su propia cruz. Tantas personas han tenido que cargar su propia cruz en la vida, que al mirar a Jesús, que cuando es condenado, él mismo tiene que llevar su propia cruz, nos debemos recordar también de aquellas palabras que nos dice Jesús: el que no toma su propia cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar su propia cruz siguiendo a Jesús? Es que Jesús asume con toda su fuerza la misión que tiene, enviado por el Padre. Y aun cuando eso signifique una cruz muy grande, Él cumple la misión de predicarnos el reino de Dios y de mostrarnos el amor del Padre y de salvarnos. Así también nosotros, cuando recibamos una misión, la misión de la vida, también carguemos nuestra propia cruz, es decir, el costo, el precio, los sacrificios que significa una vida entregada, una vida de amor, una vida de sacrificio por los demás, una vida cristiana en realidad. Por eso, cada uno de nosotros ha de estar siempre muy atento a llevar adelante la cruz, su propia cruz. Eso no significa que Jesús quiera que uno sufra. De ninguna manera Jesús quiere que uno sufra, ni siquiera quiere que uno deje de, podríamos decir, una vida que uno quisiera dolorosa, sufrida. No, Jesús no quiere eso, pero la vida tiene dolores y la vida significa dolores. Entonces hay que pedirle a Jesús que tal como Él
cargó su propia cruz y la llevó adelante, nosotros también podamos cargar nuestra propia cruz y llevarla adelante. En nuestra vida siempre tendremos la fuerza del Señor, y al mirar ahora, en este momento, como Jesús condenado carga su cruz, nos anime también a nosotros a llevar adelante nuestra vida con los sacrificios que significan, pero sobre todo con la misión, con el amor, con la fuerza y la compañía de Jesús. Oremos. Oh Dios, justicia y redención nuestra, que nos diste de tu Hijo único un ejemplo maravilloso. Infunde tu esperanza en nosotros para que podamos cada uno ser siempre fieles en llevar la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Jesús cae por primera vez. Y el texto de Isaías nos dice que Él cargó nuestros crímenes. Es muy misterioso esto, cómo Jesús borra nuestros pecados a través de la muerte y de la vida entera de Él, cargando nuestros pecados. Es muy misterioso saber cómo resulta eso, pero en el fondo significa que Jesús es Dios, Él nos creó y Él dice, y yo mismo los salvo, y yo mismo, si el pecado trae sufrimiento, lo asumo yo mismo con tal de que las personas, cada uno de nosotros, pueda encontrarse con Dios. Ese es el misterio de el morir por nosotros, sufrir por nosotros y de alguna manera sacrificarse por nosotros. Entonces, la primera caída de Jesús en Jerusalén es un signo de que Él está por nosotros. Él cae por nosotros para que nosotros no caigamos, para que nosotros tengamos fuerza. No es que a Él lo hayan enviado a sufrir, sino que Él mismo viene enviado por el Padre como expresión del mismo amor del Padre. Es un acto positivo de Jesús que quiere estar con nosotros y que quiere asumir Él los dolores de nuestra vida como un signo de que está con nosotros, que nos perdona nuestros pecados. Si es capaz de sufrir todo eso por nosotros, entonces nosotros podemos estar tranquilos de que nuestros pecados están perdonados. Ese es el sentido de la caída. Pero también nos muestra que caer es algo humano. Cada uno de nosotros puede caer. De hecho, cae y habrá caído muchas veces. Pero Jesús se levanta y nos dice, lo importante no es la caída, sino el levantarse y el seguir caminando. En la vida siempre es un volver a comenzar. La vida siempre es levantarse. La vida siempre es volver arriba. El ser humano, de alguna manera, en su misma evolución ha ido como erguiéndose. Y de alguna manera los padres de la iglesia decían que es lo propio del ser humano estar de pie mirando a Dios. Eso es una manera de decir algo que es profundo. Cada uno de nosotros vive para Dios. Por eso nunca debe quedarse en la caída. Por grande que sea, por humillante que sea, por difícil que sea, cada uno siempre debe saber que está llamado a mirar a Dios, a levantarse y a seguir caminando como Jesús lo muestra con su actitud después de haber caído no una, sino 3 veces. Oremos. Oh Dios, que levantaste al hombre de su caída, te suplicamos, ven en ayuda nuestra,
ven en ayuda de nuestra debilidad y concédenos ojos capaces de contemplar los signos de tu amor que están diseminados en nuestra vida cotidiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta estación. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús se encuentra con su madre. Del Evangelio de Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como tal. El texto bíblico nos muestra a María ya en la cruz. La estación nos muestra cuando se encontraron en el camino. Difícil imaginar un momento más doloroso para María, encontrarse con su hijo en esas condiciones. Y sin embargo, por una parte, no desanimarse, por otra parte, acompañarlo, y por otra parte, difícilmente comprender un misterio tan grande, pero confiar en que Dios lleva su vida, llevaba la de su hijo y sacaría de este mal un bien. Por eso, aquí podemos ver dos cosas. Una primera, cómo María, al igual que toda madre, es capaz de nunca jamás abandonar a su hijo. Es como el amor más grande humano que uno puede encontrar. Y es un ejemplo para todos, porque una mamá jamás va a abandonar a su hijo en la condición que esté. Sea por el sufrimiento, sea porque ha hecho maldades, sea porque lo ha abandonado, sea por cualquier razón, una mamá jamás dejará de ver en su hijo y darle el amor de hijo. Es un amor incondicional. Eso es lo que nos muestra esta estación y también nos invita a nosotros en todo tipo de fidelidad, de amor y con las personas, tener esa capacidad de amar incondicional, una fidelidad que no se termina nunca. La incondicionalidad y la fidelidad es el signo más propio del amor, que aquí queda extremadamente claro, porque nadie casi en esa multitud reconocía en Jesús nada más que un condenado. En cambio, María ve a su hijo y actúa como tal. Pero por otra parte, y eso es lo segundo, no la destruye a ella. No hubo nada que fuera capaz de destruirla. Ella sigue siendo la madre, sigue siendo la que lo acompaña, sigue siendo la que lo fortalece. Cuando nosotros tenemos sufrimiento muy grande, a veces nos destruimos, comprensiblemente. Pero aquí Jesús nos enseña, y María especialmente, de que en medio de los dolores uno tiene siempre y puede tener la gracia para no dejarse destruir. Ya el dolor y el sufrimiento es en sí muy malo, pero no lo hagamos más malo dejándonos que nos destruya más encima. Hemos de tener siempre esa capacidad de sobreponernos con la ayuda de Dios, o a pedirle al menos, para que no hagamos un tercer mal al dolor y al sufrimiento, que sea más encima dejar que nos destruya. María nos da un ejemplo, nos hace sensibles al dolor, nos hace comprender el dolor, pero nos muestra también cómo no dejó que ese dolor destruyera su vida. Es un misterio y es una gracia, y hay que pedirla. Oremos. Oh María, Madre de Dios y de la Iglesia, fiel discípula de tu Hijo, nos dirigimos a ti para confiar a tu mirada amorosa y al cuidado del corazón maternal tuyo el grito de la humanidad entera que gime y sufre mientras espera el día
en que se enjugarán todas las lágrimas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Siempre misterioso la situación del Cireneo, padre después de dos cristianos muy famosos, Alejandro y Rufo. Pero en ese tiempo él era un trabajador que no conocía probablemente a Jesús. Tal vez habría escuchado hablar algo de un cierto profeta, pero nada más. Pero probablemente nada. Y en cierto momento lo obligan a llevarle la cruz a este condenado para que pudiera alcanzar a llegar al Calvario y no morir antes. ¿Cómo habrá sido el estado de Jesús que tuvo que ser ayudado? Normalmente los condenados llevaban su propia cruz y tenían que llevarla hasta el lugar de la condenación, de la crucifixión. Jesús, con toda su fuerza, no fue capaz, por lo mal que estaba. Cireneo lo ayudó, primero tal vez materialmente, obligado, pero no sabemos mucho más, pero al ver que sus hijos son dos cristianos tan conocidos en la comunidad cristiana que en el Evangelio aparecen nombrados, quiere decir que el impacto para el cireneo de haber ayudado a Jesús lo marcó para toda la vida. Probablemente eso fue lo que transmitió finalmente la fe a sus hijos. Podemos presumir eso. El misterio de ayudar a llevar la cruz es grande, y aquí nos muestra eso precisamente. A él lo obligaron, y sin embargo esa obligación, injusta podríamos decir, lo convirtió y le cambió la vida y lo hizo famoso hasta el día de hoy. En todas las iglesias del mundo se recuerda al cireneo por una obligación injusta. No quiere decir para nada que las obligaciones injustas sean buenas. Por supuesto que no lo son, nunca lo serán. Pero hay que ver cómo de alguna manera Dios saca bienes, incluso de los males y de las injusticias. Entonces, si uno sabe aprovecharla, lo que le ha pasado, y sabe mirar más allá con fe, con una manera sobrenatural, sin de ninguna manera aceptar que lo malo es bueno, lo malo es malo, pero si uno es capaz de sobreponerse de alguna manera misteriosa, como en este caso del cireneo, siempre puede descubrir algo que incluso puede cambiarle la vida y ser la ocasión de una penetración más fuerte, de un conocimiento mayor, de saber algo más, o de un cambio de vida, o que lo haga recapacitar de otras cosas. ¿Cuántas veces pasa que se hace algo, no estuvo bien, pero eso lo hace recapacitar? No es que lo que hizo estuvo mal, estuvo bien, no, estuvo malo, pero lo hizo recapacitar, así que sacó un bien al final de su malo. Este es el misterio de que Dios nunca se deja vencer por el mal. Siempre es capaz de sacar un bien incluso de los males. Por eso, de ninguna manera hay que hacer el mal. Pero si llega a pasarnos algo, o nos llega a sufrir una injusticia, siempre es posible sobreponerse, porque Dios siempre es más grande que el mal y que la injusticia. Lo importante es no perder nunca las oportunidades que Dios nos da. Oportunidades de salir adelante, oportunidades de recapacitar, oportunidades de perdonar, oportunidades de aprovechar una situación para hacer un bien. Yo conocí una vez una persona que lo encarcelaron injustamente. El encarcelamiento es injusto para él, y lo fue siempre, y fue un dolor para toda su vida. Pero dice, pero yo aproveché allí de dar a conocer a Jesús, y siento que eso fue una misión que Dios me dio. No comprendemos el misterio, pero lo que dijo esa persona, ese hombre, es verdaderamente muy valioso. Él no dejó
no dejó de desaprovechar una oportunidad que Dios le dio de estar en un lugar que nunca habría podido estar si no fuera por esa injusticia. Aunque la injusticia no se quita, pero Él aprovechó eso también para hacer un bien. Oremos. Oh Dios, defensor de los pobres y consuelo de los afligidos, protégenos con tu presencia y ayúdanos a llevar cada día el dulce yugo de tu mandamiento del amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Salmo 27. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Esta es una estación que nos debe hacer meditar mucho. El Salmo nos dice que este salmista, hombre o mujer, buscaba el rostro de Dios y le pedía, dame a conocer tu rostro, quiero conocer tu rostro. El rostro no es simplemente la cara, el rostro es la expresión, es la persona que se expresa, que se dona. Entonces, buscar el rostro de Dios quiere decir, muéstrame tu vida, entrégate, quiero conocerte, quiero estar contigo. Añoraba eso. De alguna manera, Verónica habrá rezado ¿cuántas veces este salmo? Salmo 27, buscad tu rostro, muéstrame tu rostro. Y por eso mismo, ella fue capaz de hacer algo que nadie más hizo, que en medio de una multitud de gente, porque las crucifixiones eran seguidas por mucha gente que iban gritando, porque se suponía que ese condenado era malo. Y el pueblo normalmente, en todas partes del mundo, se ensañaba con ese que se supone que era malo. Y entonces más lo hacían sufrir y le gritaban. Entonces ese era como un castigo más grande todavía. Que todo el pueblo lo humillara más como una persona mala. Eso hasta el día de hoy pasa, ¿no? Muchas veces lo hacemos también nosotros. Lo hacemos con la gente que supuestamente está condenado, o se descubre que era malo, o lo pillan en algo malo. Entonces todo el pueblo contra él o contra ella. Eso pasaba aquí. Y sin embargo, Verónica nos muestra un aspecto maravilloso, que ella fue la única, salvado María y un par de discípulos que conocemos, pero fue la única en esa multitud que no vio a ese malo, a ese condenado, a ese homicida o lo que sea, sino que vio a Jesús, vio a un ser humano. No sabemos ni siquiera si sabía quién era Jesús o si sabía mucho más, porque no lo dice la Biblia y tenemos una tradición muy general nomás. No sabemos qué sabía de él, pero sí una cosa sabía, que era un ser humano que merecía respeto y ayuda. Y fue con un paño y le enjugó su rostro. Y le quedó marcado el rostro. Ese rostro quedó marcado en su corazón. Ahí reconoció a Jesús, ahí reconocí quién era, ahí supo quién era, ahí se dio cuenta realmente quién era. Pero se dio cuenta una vez que descubrió a un ser humano en el medio del mundo. Y ahí descubre después que es Dios. Ese es el proceso de nuestra vida. Que uno tiene que descubrir a Dios en el mundo. Primero tiene que darse cuenta que ahí hay un mundo, que hay personas, una capacidad de amar. Y ahí uno descubre a Dios también. Cuando uno descubre al ser humano, descubre a Dios. O más bien, cuando uno es capaz de ver que hay un ser humano, entonces es capaz de ver algo más profundo, que Dios está en ese ser humano y que Dios te llama, te bendice y graba su rostro en tu corazón. Entonces, aquí tenemos un caso precioso, simbólico, sintomático de algo que es nuestra vida, y es que seamos capaces siempre de ver con el corazón más allá
de lo que la masa ve. Aquí hay una cuestión que es permanente y se ha dado siempre y se seguirá dando siempre. A veces es como en el tiempo de Jesús, gritando frente a un crucificado. Otras veces puede ser por la fama. Todo el mundo dice que es malo. Y hoy día tal vez a través de bullying, a través de medios sociales, funas a través de medios sociales. De repente alguien, todo dice es malo, es mala. Y es así. ¿Basta eso? Entonces uno debe ser capaz de ver más que eso. En esa persona hay una persona, un ser humano, un corazón, una vida, una historia. ¿Cómo sabe uno su historia? ¿Cómo sabe uno todo lo que ha sido? Bueno, esa capacidad de ver que tuvo Verónica, que fue capaz de ver a Jesús, nos debe ayudar a nosotros a ver también. Y ese ver es un ver con amor, con sencillez y un ver que debe ser desde Dios y desde la gracia. Pidámosle al Señor esa gracia hoy día. Oremos. Oh Dios, luz verdadera y fuente de la luz, que en la debilidad revelas la omnipotencia y la radicalidad del amor. Imprime tu rostro en nuestros corazones para que sepamos reconocerte en los padecimientos de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de Lucas. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. Cayó por segunda vez Jesús. Y el texto bíblico nos recuerda que le habían sacado sus ropas al llegar le sacarán sus ropas al llegar al momento de la crucifixión. Y sin embargo, Jesús dice: perdónalos, no saben lo que hacen. En medio de la caída, de su debilidad, Jesús no pierde una fuerza más profunda, que es la capacidad de perdón. Uno puede perder muchas fuerzas, puede perder muchas cosas en la vida, pero lo que nunca puede perder uno es la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Cada uno de nosotros tendrá muchas debilidades y muchas veces tendrá que pedir perdón y muchas veces tendrá que perdonar. Y una de las características más importantes en las caídas de personas ajenas o de uno es que uno nunca pierda eso que es humano hasta lo más profundo, porque es divino hasta lo más profundo, y es la capacidad de pedir perdón y de perdonar. La vida humana se construye desde el perdón. No puede haber otra cualidad más importante, entre otras, pero una de las esenciales que no se pueden prescindir es la capacidad de pedir perdón y de perdonar. La caída de Jesús, la segunda caída, puede representar las caídas de otro tipo, no físicas, sino que caídas en la vida, transgresiones, fallas, todas esas que pueden tener muchas palabras para decirlo, todas esas son parte de la vida y nadie puede prescindir de ellas. Por eso es parte de la vida y no podemos prescindir nunca de esa capacidad profunda de perdonar y pedir perdón. No es fácil, no lo ha sido nunca. Y es un proceso que es lento muchas veces, sobre todo cuando son cosas grandes. Pero es indispensable que uno no deje nunca de luchar, de buscar, pedir perdón y perdonar. Toda la pasión de Jesús está en ese contexto. Él es el que perdona, porque es el perdón de Dios. Él es el que perdona todo, porque es el perdón de Dios. Por eso cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, está mostrando justamente lo que Dios es, el perdón. Como en el Evangelio aparecía el hijo pródigo, como Jesús siempre perdonaba a la mujer, por ejemplo, Magdalena, y como a tantos otros pecadores, Mateo,
El perdón es algo esencial de Dios y por eso debe ser esencial del ser humano en medio de las caídas humanas. Oremos. Oh Dios, que no nos abandonas en las tinieblas y en las sombras de la muerte, sostén nuestra debilidad, líbranos de las cadenas del mal y protégenos con el escudo de tu poder, para que podamos cantar eternamente tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Los seguía una gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por ustedes y por sus hijos, porque mirad que vienen días en los que se dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Es un momento incomprensible y misterioso también, porque Jesús va llevado hacia la muerte y aparecen unas mujeres. Al parecer era una costumbre de que salían personas como lloraban, como para decir, bueno, también hay alguien que llora por él. Como todo el mundo se ríe y se burla, hay un par de personas que salen y lloran, aunque no sentían nada por la persona, pero decían, mostraban que también era una persona que tenía a alguien que lo quería. Era como el signo. Es probable que estas mujeres sean probablemente ese tipo de personas. Y ese papel jugaban allí. Pero en ese contexto Jesús les habla y les dice: no lloren por mí. Lloren por ustedes, lloren por sus hijos, lloren por el mundo. O sea, en el fondo decir, den vuelta la mirada. Lo que yo estoy haciendo es por ustedes. Lo que está haciendo Jesús al decir, no lloren por mí, lloren por ustedes, no es decir ustedes son más malos que yo, sino que está diciendo, comprendan que el centro de aquí no soy yo, sino que es por quién yo estoy haciendo esto. O sea, Jesús les hace ver que lo que está pasando con él es para bien nuestro, no por él, es para nosotros. Por eso, llorar por ustedes, cambien el sentido. Aquí todo esto es por ustedes. Está de alguna manera mostrando algo bonito, que es el que Él vive por nosotros. Él se compadece por nosotros. Por eso le dice, no se compadezcan de mí, yo me compadezco de ustedes. Bueno, además esto nos tiene que ayudar a pensar en que la compasión, la preocupación es parte de la vida. Pero sobre todo, darse cuenta en este momento que aquí lo que está pasando es un bien para nosotros. Nosotros con toda razón nos lamentamos de Jesús, pero en realidad es difícil en medio de un sufrimiento tan grande, ¿no? Pero en el fondo uno debería estar diciendo a Jesús, gracias por lo que has hecho por mí. Eso es, gracias. Y sentirse admirados de eso, emocionados de eso. Eso es lo propio de un Vía Crucis. No solo llorar, sino que admirarse y agradecer. Y en ese sentido, recibir nuevas fuerzas. Oremos. Oh Dios, Padre de bondad, que no abandonas a tus hijos en las pruebas de la vida, concédenos la gracia de tu poder y de poder descansar en tu amor y de gozar siempre el consuelo de tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de las Lamentaciones. Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntense solo y silencioso cuando el Señor se lo impone. Ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza. Ponga la mejilla al que lo maltrata y se harte de oprobios. Porque el Señor no rechaza para siempre, y si hace sufrir, se compadece conforme a su inmensa bondad. Esta tercera caída nos muestra dos cosas. La primera, cuán fuerte ha sido el camino para Jesús, pero cuán fuerte es Jesús de levantarse por tercera vez. Pero a la vez nos muestra, como dice el texto aquí de las Lamentaciones, que siempre Jesús, Dios, se compadece de nosotros. Está atento a nosotros. Nunca, jamás uno puede sentirse totalmente abandonado. Hay momentos en la vida en que uno puede sentir muy fuertemente como que Dios lo abandonase. Ninguna duda. Es más, en toda vida humana siempre habrá momentos en que uno puede sentir fuertemente como que Dios lo ha abandonado. Se puede expresar porque la persona incluso pierde la fe, o parece perderla, o tiene dudas, o se plantea preguntas. Hay personas que se plantean preguntas y se atormentan por preguntarse o por planteárselo. Y otros a veces simplemente dejan de creer. Son todos momentos que pasan en la vida y son normales, pueden pasar, van a pasar, porque el sufrimiento grande en la vida, del cual tampoco nadie está exento, plantea cuestiones importantes. ¿Dónde está Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Cuántas veces le hemos pedido cosas a Dios que no resultan como las pedimos? Todo eso hace pensar que Dios no nos escucha, pero aquí el texto una vez más nos recuerda, no es verdad eso. Dios escucha, solo que lo escucha de una manera distinta a nosotros y nos ofrece algo distinto a lo que pedimos y de alguna manera está presente de manera distinta como nosotros pensamos, porque es Dios y no un ser humano, pero está presente. Nadie está obligado a creer, es una acción de fondo. Y por eso solamente podemos ofrecer una reflexión, ofrecer cariño, ofrecer sentido, pero la persona tiene que internamente reconocer eso y creer. Y darse cuenta finalmente que a pesar de los dolores y de todo, Dios no ha estado ausente. Una gracia inmensa es esa y hay que pedirla siempre. Y tenemos que estar siempre conscientes de que de una u otra manera uno es capaz de descubrir en medio de los dolores, de las caídas, siempre Dios está de una manera nueva y distinta. También uno puede decir, ¿cómo mira? Jesús está el Hijo y el Padre, ¿dónde está? ¿Qué misterio? Pues Dios estaba presente de una manera misteriosa que era salvándonos. También en nuestra vida, en todos nuestros dolores, Dios está de una manera misteriosa presente. Hay que tener fe, pero no hay que obligar a esa fe. Tiene que nacer después de que uno recapacite profundamente. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, que concedes vivir en paz a quienes siguen tus enseñanzas. Sostén nuestros pasos temerosos, levántanos de las caídas de nuestra vida y derrama tu aceite de consuelo y tu vino de esperanza en nuestra vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan.
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron su túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Este es un momento muy humillante para los crucificados, que llegado al pie del Calvario, digamos a donde iba a ser crucificado, a la montaña, le sacan toda la ropa, toda, sin excepción, y así lo crucifican, completamente humillado. Era parte del sufrimiento que había con el cual se castigaba a los malhechores en esa época, muy sanguinario, muy inhumano. Pues Jesús lo sufre en silencio. ¿Y qué ocurre allí? Que en el fondo se da un misterio, porque esa ropa, esa túnica, no la cortan como un signo de unidad, y Jesús está de alguna manera como diciendo: aquí estoy yo, tal como llegué al mundo me voy, en el sentido de que les he entregado todo. De alguna manera como un signo externo de su entrega total, un signo externo de su inocencia absoluta en su vida, como de alguna manera vuelve al paraíso terrenal, mostrando que vive de una manera completamente inocente. El inocente, ese es el crucificado. Son signos que uno puede descubrir en este momento, pero también, por otra parte, uno puede ver en eso que Él asumió lo que le pasa a tantas personas en esta vida, que son despojadas de todo. Son despojadas no solo a veces de sus bienes materiales por distintas circunstancias, voluntarias e involuntarias, justas o injustas, pero también a veces una persona es despojada de su fama, es despojada de su honor, a veces es despojada de sus cariños, de sus seres queridos. El despojo es parte de la experiencia humana. El que se le despoja de cosas que son muy queridas para uno es parte de la experiencia humana, y Jesús la asumió. Vean ustedes que toda la pasión está siendo como un proceso donde Jesús va experimentando todos esos momentos difíciles de la vida humana. Y en todos esos momentos Jesús dice: yo estoy contigo. ¿Por qué los vive Jesús? Los vive porque está diciendo: yo nunca te he abandonado, y en medio de tu sufrimiento, ahí estoy yo contigo. Y con eso nos salva, y de alguna manera Él dice: yo asumo lo tuyo, y yo te voy a ayudar y acompañar siempre. Entonces, ese despojo de la vida, de todas las cosas, Jesús los asume, los vive, y de alguna manera nos está diciendo: me pueden despojar de todo, pero no me pueden despojar ni de mi dignidad humana, ni de mi calidad de hijo de Dios, ni de mi amor a Dios, mi Padre, ni de mi amor a ustedes por el cual entrego la vida. Que me despojen de muchas cosas, pero no me pueden despojar de lo fundamental, de lo único que vale, de lo que es eterno: mi condición humana, mi capacidad de amar y mi capacidad de entregarme. Por eso aquí Jesús nos enseña también de una manera bonita, profunda, dolorosa, que cada uno de nosotros puede perder muchas cosas en la vida, pero que no pierda nunca ni la paz, ni la capacidad de amar, ni la capacidad de perdonar, ni la capacidad de donarse. Los sufrimientos muchas veces amargan, los sufrimientos se encierran, los sufrimientos hacen que uno como que se enquiste. No permitamos que los sufrimientos me quiten lo más propio mío: amar, donarme, entregarme, la paz, la alegría. Es un don de Dios. Mirando a Jesús despojado de sus vestiduras, tal vez nos podemos en esta estación siempre pedirle al Señor: ayúdame a que yo no pierda lo que es mío, que no me lo quiten, lo que no me pueden quitar, pero que a veces yo permito que me lo quiten. No, que no permitamos que nos quiten otras cosas, lo que es mío y que nadie me puede quitar: mi ser humano, y mi cualidad humana, y mis condiciones de amor. Oremos.
Oh Dios, que nos haces libres con tu verdad, despójanos del hombre viejo que pone resistencia en nuestro interior y revístenos con la luz para ser una persona nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y no a nosotros. Y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión es el momento ya culminante y se dan ahí, frente a su crucifixión, misteriosamente una gran cantidad de gente se burlaba de él, se reía de él, cumplía lo que había pasado, que bueno, no era hijo de Dios, no era profeta, que se baje. El único capaz de ver de otra manera fue uno de los ladrones, que había cometido fechorías, como él mismo lo reconoce. Y dice, incluso él pensaba que estaba pagando a lo justo, él mismo. Ciertamente debe haber hecho algo bastante malo. Y sin embargo ese hombre reconoce en Jesús a Jesús, al Hijo, y le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Qué valor inmenso tuvo para ese hombre un acto de arrepentimiento y de fe? Esto nos tiene que hacer valorar lo que significa un acto de fe y un acto de arrepentimiento en un momento de la vida que es muy culminante, pero es un acto que de alguna manera borró miles de fechorías que suponemos que él había hecho. Cada uno de nosotros también, no todos uno puede hacer muchas cosas en la vida, pero hay momentos de la vida donde uno realmente, por la nobleza del gesto, por lo que significa, puede de alguna manera borrar muchas cosas de la vida, porque hace algo que realmente tiene un valor infinito, inmenso. Pero sobre todo nos muestra el inmenso amor de Jesús, que no miro más lo del pasado. Ese gesto me basta. Ese gesto para mí es suficiente, porque se muestra quién eres tú. Las otras cosas tal vez las hiciste por debilidad, por mala formación, porque naciste en un mundo donde habían eso. Pero ese gesto que es único tuyo, ese me basta. Estarás conmigo en el paraíso hoy día. Ojalá que nosotros podamos también tener eso, ¿eh? Al momento final de la vida, al momento de morir, decirle al Señor: acuérdate de mí. Tal vez ese acto pueda borrar muchos pecados de la vida. Pero también hay momentos en la vida que a veces un gesto, una preocupación, una situación, el actuar adecuadamente en un momento muestra realmente quién soy yo. No las miles de cosas pequeñas que hago, sino que en el momento definitivo muestre cada uno lo que uno es. Pero hay que prepararse para eso también. Tal vez este hombre había tenido muchos gestos pequeños en la vida
que estaban ocultos bajo otras maldades. Pero llegado el momento, todo eso bueno que hizo en la vida, aunque no se veía, se volcó en este gran gesto. Tratemos nosotros en medio de nuestras debilidades siempre hacer cosas buenas, siempre tratar de tener actos de fe, de amor, porque esos van quedando y llegado el momento salen adelante y muestran quiénes somos nosotros. No somos esas maldades que hicimos, sino que somos aquel que ha amado toda la vida y buscado el bien toda la vida. Oremos. Oh Dios, fuente de misericordia y de perdón, que te revelas en los sufrimientos de la humanidad, ilumínanos con la gracia que brota de las llagas del crucificado, concédenos perseverar en la fe durante la noche oscura de la prueba. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El Evangelio de San Lucas. Era ya como a la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. La última palabra de Jesús antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase resume su vida. En tus manos encomiendo mi ser, mi vida. En tus manos, las manos del Padre. La muerte de Cristo es eso, es un acto de confianza finalmente. Porque para Cristo, verdadero hombre, viviendo como verdadero hombre, ha de ser tremendamente difícil lo que le estaba ocurriendo. La pasión, el abandono de sus amigos, el que nadie creía en él ya en ese momento, el sufrimiento, el fracaso aparente de todo lo que hizo. Ciertamente Jesús ha experimentado eso, un fracaso en su vida. No logró la conversión que esperaba, no logró que los discípulos lo siguieran, no logró nada de lo que parecía que era lo que estaba haciendo al principio al predicar. Por eso tiene que haber sido difícil ese momento y hay que entenderlo porque Jesús se había hecho hombre, siendo el Hijo de Dios se había hecho hombre y por lo tanto vivía como hombre, no tenía visiones del futuro, sino que estaba hecho hombre y por lo tanto miraba y comprendía las cosas como hombre, siendo el Hijo de Dios, pero siempre como ser humano. Y por lo tanto él tenía que confiar en su Padre y esperar las cosas, pero no podía saber ni prever todo el futuro. Confiaba en la resurrección, confiaba en que Dios no lo iba a abandonar, confiaba, pero no podía saber las cosas. Pues bien, en ese contexto Jesús dice, y por lo tanto mi vida es confianza en el Padre. La muerte al final en esta frase es un acto absoluto de confianza en Dios mi Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y por eso se rasgó el velo, terminó para siempre el pasado y comienza un nuevo templo que es Jesús mismo. Jesús mismo en el cual significa que nuestra vida es confiar en las manos del Padre y entregar el Espíritu. Por eso cuando entrega su Espíritu cambió la historia. Las tinieblas, que el terremoto y lo que se dice que ocurrió ese día, que narran los evangelios, en el fondo están diciendo aquí, cambió la historia. De ahora en adelante estamos en un nuevo momento, un momento en donde Dios es el que está presente, en donde el Padre ha entregado a su Hijo y donde nosotros podemos vivir con el Hijo para siempre. Oremos. Oh Dios, Rey de justicia y de paz, que en el grito de tu Hijo acogiste el grito de toda la humanidad, enséñanos a no identificar a la persona con el mal que cometió
y ayúdanos a percibir siempre en cada uno la vida nueva donada por Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y los colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Este texto nos muestra lo que ocurrió, que aparece ahí este discípulo escondido, José de Arimatea, y es bajado Jesús y llevado entonces al sepulcro. Bajarlo de la cruz es doloroso, es muerto Jesús. ¿Y qué nos muestra eso? Nos muestra a Jesús en ese instante totalmente, ya no puede hacer nada, está muerto. Está a la espera de la resurrección, no sabemos muy misteriosamente qué ocurre en el fondo de una persona muerta, ¿no? El alma y cómo está ese encuentro con Dios, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús en ese instante ya no puede hacer nada, solo confiar en Dios. Solo esperar. En los brazos de su madre es entregado. José de Arimatea lo baja con los otros, con el discípulo Juan probablemente, y lo entregan a la Virgen. Ahí nace la piedad, ¿no? Imagínense ustedes lo que significa María viendo a su hijo, entregando a su hijo también, ofreciendo a su hijo. María había entregado a su hijo cuando recién nació, lo llevó al templo y se lo entregó a Simeón ofreciéndolo a Dios. Dice, es mi primogénito, se lo ofrezco a Dios. Eso es un gesto, diríamos, litúrgico, simbólico y bonito, profundo, verdadero. Ahora es un gesto más profundo, más doloroso, igualmente verdadero, pero más hondo. Ahora sí María lo entrega diciendo, yo acepto también la misión que este hijo tiene dada por el Padre. Y lo entrega a la muerte, confía, y al igual que Jesús, ella en el silencio debe esperar que el Padre cumpla su palabra de resucitarlo. Este es el momento de la confianza y de la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros en la vida tenemos lo mismo? Hay cosas que ya no podemos hacer nada, y es el momento de la esperanza. La muerte es el momento de la esperanza. Oremos. Oh Dios, principio y fin de todo lo creado, que en la Pascua de Cristo redimiste a toda la humanidad, danos la sabiduría de la cruz para poder abandonarnos a tu voluntad, aceptándola con ánimo alegre y agradecido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo al precepto. El camino de la cruz termina precisamente aquí, termina en el sepulcro.
no termina en el sepulcro en realidad, terminará en la resurrección el domingo, pero en lo que significa el viernes, termina acá. Termina en el silencio, termina en la confianza, termina en la esperanza. Nuestro Vía Crucis también termina aquí. Termina en el silencio, termina en la confianza y en la esperanza. Siempre que rezamos Vía Crucis, hacemos una 15ª estación de la resurrección, porque nosotros sabemos que no termina acá, sino que termina en la resurrección. Pero en un Viernes Santo termina acá. No porque sabemos que termina acá, sino que va a terminar el domingo, en la resurrección. Pero termina acá este momento litúrgico porque ahora nos quedamos en el silencio, en la esperanza y en la confianza de que Dios lo va a resucitar, para meditar en esto. Después de todo este Vía Crucis que hemos recorrido, viendo el amor de Dios que nos ha acompañado, viendo sobre todo la entrega de Jesús, los ejemplos que nos da en la vida, entonces ahora lo que hacemos es meditar cuánta confianza nos falta, cuánta esperanza nos falta, cuánto amor nos falta. Entonces yo los voy a invitar a que luego de este Vía Crucis, a las 5 vamos a tener también la celebración de la Pasión, pero en este rato que queda y en lo que queda el día de mañana y durante el retiro también, antes de celebrar la vigilia en la noche, podamos meditar y comprender lo que significa el silencio de la confianza en que Jesús lo va a resucitar. Fíjense ustedes lo que significa que Jesús en este momento es un cadáver. ¿Qué hace un cadáver? Nada. ¿Qué puede hacer? Nada. Lo único que puede hacer es decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, confío en que me vas a resucitar. Ese es Jesús. Eso hemos de ser nosotros en la vida. Oremos. Oh Dios, eterna luz y día sin ocaso, colma de tus bienes a los que se dedican a tu alabanza y al servicio de los que sufren en los innumerables lugares de sufrimiento del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los voy a invitar entonces a que ahora, después de haber celebrado este Vía Crucis, podamos esperar tranquilamente, en paz, en la Pasión a las 5 de la tarde y, sobre todo, ponderar en el corazón como María, que meditaba estas cosas en su corazón. Cada uno de nosotros medite estas cosas en su corazón. Hay muchas que meditar y Dios le hablará a cada uno en su corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida.